Ese tema es bien sencillo, de hecho, es incluso la base de temas como funciones que vienen más adelante ya en forma específica. Los números reales son de ahí, los elementos con que uno va a trabajar a la hora de que trabaja en aritmética, trabaja en álgebra, y están divididos en conjuntos y subconjuntos. Entonces, el primer conjunto con que uno trabaja van a ser en este caso los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Entonces, ese es un primer conjunto con que uno empieza. Los números naturales son un conjunto que tienen como característica tener un primer elemento. No todos los conjuntos tienen un primer elemento, pero los naturales sí, tienen al cero como primer elemento. De hecho, el cero es el primer número natural, y luego sería el uno, y luego sería el 2, y el 3, y el 4 y el 5, ¿verdad? Y ahí seguimos hacia el infinito. Note que lo que acabamos de decir es que si yo veo a los números reales como un conjunto infinito, ves que viene desde menos infinito hasta más infinito, de menos infinito hasta más infinito. Entonces, los naturales comienzan acá, 0, 1, 2, 3, 4, y así seguimos, ¿verdad? Ese es el primer conjunto. Note que esos números entonces tienen el primer elemento que es 0, y después de ello los que van de uno en uno, positivos. Note que positivo es una posición alrededor de 0. O sea, los números siempre van a ser positivos o van a ser negativos. Eso va a depender si están a la derecha o a la izquierda, correcto. Ujú, ujú. Bien, tiene ahora la pregunta. Ok, pero existen números negativos. ¿Dónde colocamos a los números negativos? Lo que se hace es esto, y es algo que es recurrente. Lo que vamos a hacer ahora es ampliar el conjunto. Entonces hacemos un conjunto más grande que contiene los naturales, ¿ves? O sea, los naturales están dentro de ese conjunto nuevo. O sea, ya pertenecen a los enteros. Entonces, ¿quiénes son los enteros? Todos los naturales son enteros, y ahora añadimos a los opuestos. A menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4, a menos 5. ¿Ves? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos azules son los naturales. Y ahora, esos azules y estos van a ser números enteros. Aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y ahí sigue, ¿verdad? ¿Sí? Ve algo interesante entonces. 3 es natural y 3 es entero. ¿Mm? Pero menos 3 es entero, pero no es natural. A veces tienden a confundir que los enteros son los negativos, y no, son los naturales y los opuestos, que son los negativos. Ujú. Exacto, exacto. Entonces, algo que vamos a ver ahí es la aplicación y es el uso correcto de los símbolos de pertenencia y subconjunto. ¿Qué es eso? Bueno, que yo puedo decir, por ejemplo, que 4 pertenece a los naturales, ¿verdad? Y 4 pertenece a los enteros, correcto. Pero menos 4 no pertenece exactamente a los naturales, pero menos 4 sí pertenece a los enteros. Ahora, ¿cómo se utiliza el símbolo de subconjunto? Bueno, un subconjunto es, o sea, está contenido dentro de otro conjunto mayor. ¿Mm? De hecho, porque n está dentro de z. N, en este caso, n, ¿ves? Entonces, ya no utilizo la e, sino utilizo la c. Ahora, vea ese detalle. Si yo hablo, por ejemplo, de el
conjunto que contiene al número 4. Entonces aquí tengo que decir que es un conjunto de Z. Pero si lo utilizo como elemento, tengo que utilizar la E. Entonces hay conjuntos unitarios y hay conjuntos que van a tener más de un elemento, porque yo puedo decir, por ejemplo, que 4 y 5 es un conjunto de Z o de N, ¿verdad? Exactamente. Ahora, lo que pasa es que 4 y menos 5 no es un conjunto de N. Sí sería de Z, ¿verdad? Bueno, ese es el uso correcto del E y del C. Ahora, vamos a ir viendo las prácticas que uno, cuando trabaja con elementos, lo que hace es comprobar que cada uno de estos elementos contenidos en el conjunto pertenezca o no pertenezca al conjunto de prueba. Bien, entonces ahora viene otro detalle. Ok, ya tenemos ubicados a los naturales y a los enteros. Note que esos números no tienen decimales. Entonces ahora viene el otro detalle. Ok, entonces, ¿dónde coloco las fracciones? ¿Dónde coloco los números con decimales? Bueno, para eso se hace entonces un conjunto más grande. Entonces aquí vamos a hacer un conjunto más grande que los contiene a todos ellos. Entonces, ¿quiénes son los números racionales? Son todos esos y las fracciones. Ok, entonces aquí tengo, esto es Q. Los números racionales tienen definición, o sea, son los primeros números que tienen una definición propia. En realidad, estos se lo tienen también, solo que aquí es donde se hace más evidente. Son números de la forma A entre B. Vea que ese A entre B, usted lo tiene ya en todas las calculadoras. Cuando usted construye un número de la forma A entre B, y ahora qué interesante, donde A pertenece a los enteros, donde B pertenece a los enteros, importante, y B es diferente de 0, usted es un número racional. O sea, usted puede construir un racional con solo estas tres condiciones. Así puede ser igual a 0. Ahora, ¿por qué es que B no puede ser 0? Hmm, ¿Cuánto da, por ejemplo, un número dividido entre 0? Un número dividido entre 0 da infinito. De hecho, es una de las dos cosas que no existen en números reales. No existe la división entre 0. De hecho, un número entre 0 da más infinito menos infinito. De hecho, esto es un número entre 0. Se dice que está indefinido. O sea, el número no se conoce. ¿Mm? Entonces, son las cosas que no existen en R, siquiera. Puede, ves que se tome en cuenta que el denominador no sea 0, ¿verdad? El numerador sí puede dar 0. O sea, es una, bueno, algo que no sé si sabía, la tecla AC sirve para este momento. De hecho, la tecla AC se utiliza, o sea, se utiliza exclusivamente para este caso, porque es la única forma de salir, su máquina está bloqueada ahí. Reiniciar sin apagarla, ¿verdad? Sí, entonces, usted se puede tener 0 entre un número, pero no puede tener un número entre 0. Ok. Lo que sucede es que entonces cuando uno construye fracciones que tengan esa estructura, por ejemplo, no sé, que tenga 10 entre 2, o que tenga 10 entre 4, o que tenga 10 entre 3. Puede ser más o menos, porque note que A y B son enteros, entonces puede ser tanto positivo como negativo. Bueno, 10 entre 2 va a dar 5, ¿verdad? Vea que cualquier número de estos se convierte a una forma fraccionaria, entonces por eso es racional, por eso es que todos los enteros son enteros. Si yo pusiera aquí un menos arriba, entonces ya puedo construir el menos 5. Pero ¿qué pasa con 10 entre 4? Va a dar 2.5. Aparece algo que no había antes, decimales. Y apareció sobre todo una expansión que se llama decimal exacta o finita.
Bueno, eso es lo nuevo en los racionales, porque ya todo lo demás ya existía. Lo único que no existía eran los decimales, ¿ves? Ahora, ¿cuánto da 10 entre 3? Este es 3.3 periódico. De hecho, en Q, lo único nuevo que hay son estos dos tipos de números, los decimales exactos y los infinitos periódicos, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahí tenemos que en realidad lo que hicimos fue esto. Cuando yo digo 1 entre 2, tomé este número y lo dividí a la mitad. Pero si yo tomo este número y lo divido entre 2, tendría un cuarto. Y si tomo ese y lo divido entre 2, tendría un octavo. Y si lo divido entre 2, tendría un 16 y ahí sigue, ¿verdad? Bueno, entonces, los ratios, precisamente, por eso dicen que son números densos, porque entre dos racionales siempre hay otro racional. Usted siempre puede encontrar entre dos números un número racional. Usted puede irse hacia el infinito, exactamente, hasta hacia un número muy, 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 muy pequeño, porque también está, o sea, que llega un momento en que es indefinido también, pero sí, pero efectivamente existe. Ujú. Mm. Pero ese no es el punto de esta. Lo importante es que ya tenemos definidos a los naturales, a los enteros y a los racionales. Y racionales, adoptando entonces ahora a natural, a entero, ¿m? Y a todos los números que expresen decimales de la forma y de dos tipos, finita o infinita periódica. Pero ahora viene un detalle. ¿Dónde colocamos a los números como el número pi? Que note que el número pi, aquí vamos a quitar el último decimal porque ese decimal está redondeado. Vean, 14, 15, 92, 65. Nosotros tenemos 8 números para identificar la existencia o no de un periodo. En este caso, no hay periodo. Entonces, ¿qué sucede? Ese número en realidad seguiría ahí en forma infinita. Correcto. Ese número no puede estar aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un conjunto, pero no ahí, sino aparte. Entonces ahora vamos a hacer un conjunto aparte. Este conjunto se llama los números irracionales. De hecho, no, de hecho un irracional pertenece solamente ahí. Los irracionales, como el número pi, el número e, y sucede con muchos números que son raíces también. Por ejemplo, se tiene la raíz de 1 es 1. Entonces está en los natural entero racional. Luego, la raíz de 2, quitamos el último, 41, 42, 13, 5, 6. No hay periodo, ese número pasa para acá. Note, no es que todas las raíces sean irracionales, sí, porque usted tiene también raíz de 3, ese sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con raíz de 4? Esos dos. De hecho, es 2 y menos 2, interesante ese concepto. El punto es que aquí van a caber muchas de esas raíces que son irracionales. Muchas, no todas, porque hay muchas raíces, como esa raíz de 25, que es un racional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un número como el seno de 58? Esos números son irracionales. De hecho, usted los identifica por la forma de la expansión. Y eso es una característica que va a primar a partir de ahora, de que uno siempre va a estar trabajando con el análisis de la expansión del número para poder clasificarlo entre un racional o un irracional.
Sí, entonces decíamos que los números que en general tienen la forma, no sé, 2.7, 4, 9 y 3 puntitos. Y esos 3 puntitos son propios de los números irracionales. Note que los irracionales no tienen cero, porque el cero está dentro de. Ajá. Bueno, y entonces todo esto en conjunto son los números reales. Todos son números reales. Esto es lo que se llama R. Vea que R está compuesto por dos conjuntos grandes que son irracionales. Ok, entonces vamos a ver que ahora cuando empecemos a hacer unión e intersección, vamos a utilizar esto. Importante es que, bueno, si usted une I con Q, tiene R. Cuando uno hace la unión, pues sí, la unión siempre es como quien dice la suma, sin repetir de elementos. ¿Por qué? Porque si yo hago, por ejemplo, N unión Z, me queda Z. Pero si hago N intersección Z, me queda N. ¿Por qué? Porque la unión es un nuevo conjunto compuesto por los elementos que pertenecen a uno o al otro, pero no se escribe dos veces. Con solo que pertenezca a uno ya pertenece a la unión. Pero la intersección es precisamente un nuevo conjunto compuesto por los elementos que pertenecen a uno y al otro. Muy importante ese O y ese I. A uno y al otro. Entonces, para que pertenezcan a los dos, entonces, en este caso, hablamos del conjunto más pequeño. La unión siempre es el conjunto grande y la intersección es el conjunto pequeño cuando son dos conjuntos contenidos. Eso es para irlo adelantando porque lo vamos a ver dentro de un rato. Bueno, entonces ese es el conjunto. En conclusión, n, 0 y todos los enteros positivos. Y se llaman enteros porque no es decimales. Y positivos porque están a la derecha del cero. Enteros, los naturales y añada a los opuestos. Sí, los negativos, porque en este caso, como todos los otros eran positivos, excepto 0, y los opuestos van a ser los negativos. ¿Quién era Q? Todos esos y las fracciones, pero no todas las fracciones tampoco, porque no se aceptan fracciones que tengan 0 en el denominador. Todo lo demás se acepta. Ok, ¿quiénes son los irracionales? Bueno, son normalmente las raíces, en este caso, que tienen expansión decimal infinita, no periódica, porque las periódicas son racionales. Ahora, para terminar, yo le decía hace un rato que hay dos cosas que no existen en R, que son la división entre cero por un lado y el otro es la raíz par de un negativo. Usted puede sacar la raíz de 8 perfectamente y puede sacar la raíz, digamos, de un número cualquiera. Pero cuando se habla de un número negativo, error. Ok, lo otro que hay que tener en cuenta, porque si es una raíz cúbica, y se pone -8, existe. Y también existe la raíz cúbica de un positivo. Note, entonces dividimos entre raíces pares y raíces impares. La raíz par solo existe para positivos. La raíz impar para ambos, correcto.